Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos que están conectados por las plataformas de Facebook y YouTube y que hoy nos escuchan. Gracias doy a Dios por cada uno de ustedes. En esta noche tengo el privilegio y la gran responsabilidad de compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Gran responsabilidad es esta y voy a invitarles a que me acompañen a leer en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versos 11 al 17. Y dice la palabra que leemos en el nombre de Jesús: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amén. Y bien, sabemos que aquí nos encontramos con la parte práctica de esta primera carta del apóstol Pedro. Y si bien hemos estado predicando una serie de esta carta, la cual hemos titulado Porque somos linaje escogido, hoy voy a traer la reflexión de esta porción bíblica, dando inicio a una serie de exhortaciones prácticas que el apóstol Pedro hace a los creyentes. Sí, va dirigida, como bien sabemos, los que han estado desde el inicio de esta serie, que esta carta el apóstol Pedro la dirigió a 5 iglesias que están dispersas, 5 iglesias que por causa del evangelio, por ser perseguidos, están en la dispersión. Y hoy, en esta porción, el apóstol Pedro hace una exhortación. Y lo primero que vemos aquí es que Pedro da esa exhortación a los hermanos, llamándole que se consideren como extranjeros y peregrinos. ¿Y por qué como extranjeros y peregrinos? Bueno, porque Pedro está llamando a los creyentes a que reconozcan que aunque están en el mundo, no son del mundo, que aunque viven en una sociedad colapsada por el pecado, no son parte de esta sociedad. Y por eso inicia esta exhortación recordándoles que sean como extranjeros y peregrinos. Ahora bien, yo veo en esta porción bíblica 3 exhortaciones prácticas que nos hace el apóstol Pedro a todos los que son parte de ese linaje escogido, pero también para ti que todavía no eres parte y que hoy tienes la oportunidad de abrir tu corazón y empezar a ser de aquellos que son escogidos para ser linaje del Señor. Y la primera exhortación que vemos aquí, vemos en el versículo 12 al apóstol Pedro que nos hace una exhortación llamándonos a qué? A abstinencia. ¿De qué? De los deseos de la carne. Pedro nos está llamando a abstenernos de esos deseos de la carne que batallan constantemente con nosotros. Sí, dejando bien claro que aunque somos creyentes, que aunque somos linaje escogido, tenemos deseos que son
producto de esta carne pecadora. Y por eso Pedro nos recuerda y nos hace el llamado a tenerse ¿de qué? De los deseos carnales que batallan constantemente en nuestra carne. Y por eso Pedro nos está haciendo ese llamado. ¿Para qué? Pedro nos llama a tener abstinencia porque somos un pueblo diferente. Vivimos en este mundo, vivimos en esta sociedad, pero tú y yo tenemos un llamado y es a marcar la diferencia, es a ser diferentes. Y por eso Pedro dice, hermanos, vamos a tener que abstenernos. Dice Pedro en el verso 11, que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Sí, es la carne luchando con nuestro espíritu, es la carne queriendo gobernar nuestro espíritu. Y Pedro nos está exhortando, nos está recordando que aunque nosotros vivimos en este mundo, aunque militamos en esta carne, tú y yo tenemos un llamado. ¿A qué? A no dejar que esos deseos nos lleven, a no dejar que los deseos de la carne, que los deseos del mundo, que la vanagloria de la vida nos arrastren a ser visto como los de afuera. Por eso él dice, primero, mírate como un extranjero, mírate como un peregrino. Tú estás aquí, pero tú no eres de aquí. Por lo tanto, primero, hazle saber a tu carne que tú no vas a vivir para obedecerla. Hazle saber a tu carne que tú tienes un alma que es más poderosa que ella, que tú tienes al Espíritu de Dios que ya ha vencido al mundo y a sus deseos. Por lo tanto, vamos a abstenernos de esos deseos de la carne. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso es lo que me gusta de Pedro, que Pedro no solamente nos declara nuestras debilidades, sino que nos da la manera para controlarla, para poder dominarla. Y aquí Pedro nos dice cómo vamos nosotros a poder abstenernos de esos deseos de la carne que batallan constantemente con nuestra alma. ¿Cómo? Manteniendo nuestro testimonio entre los gentiles, manteniendo nuestra buena conducta. Ojo con esto. Sí. Tú y yo, que hemos confesado a Cristo, tú y yo, que ahora sabemos que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, tú y yo tenemos una responsabilidad y es modelar una vida diferente. Por lo tanto, esos deseos de tu carne, hermano, vamos a someterlo a la obediencia de Cristo. Vamos a dar un buen testimonio. Amén. Esa es la manera como Pedro nos llama a que podamos abstenernos de los deseos de la carne, dando un buen testimonio. Y luego nos dice para qué. El propósito de que demos ese buen testimonio es para que los que están afuera, los del mundo, los que están esperando que fracasemos, que caigamos ante las trampas del enemigo, no murmuren. No usen el dedo acusador. No sean los primeros que digan, y él no es cristiano. Por eso, tú y yo tenemos que revisarnos constantemente. Ahora yo te pregunto, ¿tú te consideras extranjero en este mundo? ¿O el mundo ha influenciado tanto en ti que tú estás haciendo las cosas tal y como la hace el mundo? Y cuidado. Porque muchas personas que están en el mundo no hacen lo que tú, creyente, estás haciendo. Entonces, vamos ¿a qué? A glorificar a Dios con nuestra manera de andar. Vamos a glorificar a Dios, demostrándole al mundo que aunque mi carne tiene deseo de tomarse una cerveza, que aunque mi carne tiene deseo de ir a bailar, que aunque mi carne tiene deseo de ir a parrandear, que aunque mi carne tiene deseo de todas las cosas del mundo, yo voy a abstenerme de toda ella. ¿Por qué? Porque yo quiero glorificar a Dios. En todo yo quiero glorificar a Dios. Y yo quiero que todo el que me vea no tenga de qué acusarme, que no murmure de mí, que no vea en mí a un cristiano de la secreta.
Al contrario, que cuando me vea pueda decir, esa mujer tiene algo que la hace diferente. Que pueda decir de ti, ese hombre tiene algo que lo hace diferente. Que pueda decir de ti, joven, ese joven no parece que está viviendo en este siglo. Ese joven porta algo diferente. Y eso no te hace ser un joven obsoleto. Eso no te hace ser un joven que se está quedando atrás. Al contrario, es la mejor manera de tú demostrarle a tus contemporáneos que tú eres un hombre sabio, que tú eres un hombre entendido, que tú has sido una mujer que ha conocido los valores del reino y que por lo tanto te abstiene de los deseos de la carne, que son los que están gobernando al mundo, a esta sociedad caída, perversa, maligna. Ahora bien, Pedro nos dice que nos abstengamos. ¿Cómo? Manteniendo nuestra buena conducta. ¿Para qué? Ese es el propósito. Para que nadie pueda murmurar, no pueda criticarnos, no digan, y ese no es cristiano. Cuando ven tu Facebook, cuando ven tu Instagram, cuando ven las redes sociales que tú portas, pueden decir tus redes que tú eres un hijo de Dios, que tú eres un extranjero en esta tierra, que tú eres uno de los que son linaje escogido. Revísate, hermano, revísate. No vengo aquí a sacar tus debilidades a la luz, pero sí tengo el llamado a proclamar las verdades del reino. Y esto no lo dice Erika, esto lo dice el Señor por medio del apóstol Pedro. Así es, que si tú eres creyente, tienes que revisarte, tienes que tener cuidado. La segunda exhortación que veo en este pasaje, podemos verla aquí. Y es una exhortación ¿a qué? A que nos sometamos. ¿Sí? Es una palabra que pesa, es una palabra que para muchos es tosca, es una palabra que no es de este tiempo, porque suena la ven como algo de demasiado límite, la ven como algo cerrado. No, no es eso. Esa es una palabra que está contenida en la gran verdad de Dios, que es permanente, que no pasa, por lo tanto no es obsoleta. Es de este tiempo y seguirá siendo de todos los tiempos. Sí, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su palabra, por lo tanto, es la misma ayer, hoy y lo será por siempre. Y lo bueno de ella es que no pasa. Esa moda que tú tienes, esa forma de vivir, ese estilo de vida, puede que sea de este tiempo. Va a pasar. Pero la palabra de Dios, el estilo de vida que te demanda la palabra de Dios como hijo de Dios, no es de una temporada, no es de una época. Es un estilo de vida que va a ser visto todo el tiempo y considerado como oportuno, considerado como Dios quiere que sea el estilo de vida de un hijo, de una hija de Dios. Entonces, cuando leemos en el verso 13 dice, por causa del Señor, antes de Pedro hacer la segunda exhortación dice, te hace un recordatorio para que tengas cuidado. No lo hagas porque la pastora Erika te lo está diciendo. Ay, no, ya yo no voy a hacer eso porque la pastora Erika dijo esto, porque el pastor Fausto dijo esto, porque mi líder de ministerio dijo esto, porque mi líder de célula, mi líder. No, el apóstol, siendo un apóstol, está diciendo aquí lo primero, por causa del Señor, ojo, por causa del Señor, someteos. No es por mi causa, no es por la del apóstol Pedro, por causa del Señor. Ahora yo te pregunto, ¿a quién tú le rendiste tu vida? ¿A quién te entregaste? ¿A quién le llamas tu Señor y Salvador? Es a Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro te está diciendo, por causa de ese al que tú has confesado como tu Señor y Salvador, someteos. ¿A quién? Dice, a toda institución humana, ya sea al rey como a superior.
ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y aquí hay algo que nosotros debemos observar y analizar. Estamos en un tiempo de transición, estamos en cambio de gobernantes, estamos en cambio de autoridades, sí. Y el Señor es el que nos llama a que a someternos a las instituciones humanas, a los gobernantes, a las autoridades. Sí. Entonces tú y yo debemos someternos a toda institución humana. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque el presidente es presidente y hay que someterse, no, porque esta es la voluntad de Dios. Sí, querido hermano, esa es la voluntad de Dios, que tú te sometas a las autoridades que han sido establecidas. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y dice el verso 15, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Oh, ¿qué quiere decir eso entonces? Que cuando yo me someto a las autoridades, a los gobernantes, yo entonces puedo hacer callar la ignorancia de los insensatos. Sí, porque cuando usted y yo, querido hermano, empezamos a difamar y a ponernos en la posición de juez, como que somos usted y yo los que vamos a darle el castigo a esos gobernantes, como si fuéramos Dios, usted y yo estamos actuando mal y estamos siendo como los insensatos. ¿Por qué? Porque estamos hablando como ellos. Entonces usted y yo estamos llamados a someternos. Y el someternos no significa que usted aplauda las corrupciones, no significa que usted esté de acuerdo con la impunidad, no. Significa que si usted está obedeciendo al Señor y se está sometiendo a su palabra, usted debe orar por sus gobernantes, usted debe denunciar lo malo, pero cuidado, el denunciar lo malo no es que yo apoye a otro que no sé si va a ser peor que el que está o el que estuvo, para entonces yo decir que estoy denunciando la corrupción. No, ese no es el llamado. El llamado es que nos sometamos. ¿A qué? A las autoridades. Denunciar lo malo es usando la verdad, usando la palabra. Por eso doy gracias a Dios, porque en su palabra hay de todo y para todos. Sí, para todos. Tú y yo tenemos aquí en la palabra de todo para poder vivir un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? En que yo me someta a las autoridades, que yo denuncie las corrupciones de otro, pero que apoye a aquel. No. Es como dice el pastor, no es que yo siga un color, no es que yo dé todo, entra en disputa, entra en discusión por un color. No, es que yo llame a lo malo malo y a lo bueno bueno. Ese es el sometimiento. Orar para que el Señor sea quien haga juicio. Orar para que el Señor tenga misericordia y quite a todo aquel que está haciendo mal uso del poder. Bendecir a aquellos que Dios ha puesto allí para apoyarnos, para ayudarnos. Y con esto también quiero hacer otra observación. El sometimiento. Y dice aquí, someteos a toda institución humana. Pero no es el mismo Pedro que en Hechos capítulo 5 nos dice cuando era perseguido por enseñar la verdad del Evangelio de Cristo. Y fue allí confrontado y le dice a esas autoridades que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahora nos está diciendo aquí que debemos someternos a las autoridades humanas. Sí, ese es el mismo hombre, es el mismo apóstol Pedro, pero hay una diferencia y quiero hacértela clara, que tú la puedas entender. ¿Por qué? Porque es muy fácil yo decirte, no, porque Dios me manda a obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero cuidado, cuidado si tú estás usando este pasaje descontextualizado para justificar tus desobediencias y tus rebeldías.
Sí, porque el Pedro que proclamó esta verdad lo hizo cuando él fue confrontado, cuando él fue encarcelado, cuando él fue sometido a juicio por proclamar la verdad de Dios. Yo te pregunto, cuando tú dices que es mejor obedecer a Dios que a los hombres, ¿por qué lo hace? Porque te confrontan con tus pecados, porque te confrontan con tus malas conductas. Y tú dices, yo no voy a obedecer al pastor, yo no voy a obedecer al líder porque yo tengo que obedecer a Dios. Hermano, esa es una institución humana que Dios ha establecido. Por lo tanto, el pastor, el líder, el hermanito es una autoridad delegada de parte de Dios. Y cuando te llama a cuenta, cuando te confronta por tu pecado, lo está haciendo de parte de Dios. Por lo tanto, si usted está haciendo algo incorrecto, reconozca que usted está mal y no se justifique en decir que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque el Dios al que usted dice obedecer es el mismo que está mandando a ese hombre, a esa mujer, que es tu líder, que es tu pastor, que es tu hermano en la fe, para decirte que tú estás mal. Amén. La tercera exhortación es honrad a todos sin distinción. Ahora bien, hay una palabra clave aquí y la vemos en el verso 16. Dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y esta exhortación se conecta directa con la anterior. Someternos a las autoridades, a los gobernantes, a los líderes, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que hagamos callar a los ignorantes, para que mostremos que nosotros no somos insensatos, para que modelemos una vida de integridad y fidelidad a Dios, haciendo uso de la libertad. Sí, haciendo uso de la libertad. ¿Pero cuál libertad? Ojo, no es libertinaje, querido hermano. No. La libertad a la que aquí nos llama el apóstol Pedro es a la libertad que tenemos en Cristo. Sí. Tú y yo somos libres en Cristo. Somos libres de las ataduras del pecado. No somos libres para pecar ahora deliberadamente. No. Y aquí es que Pedro hace la aclaración. Como libres, someteos a las autoridades. Sí. A los gobernadores. Sí. Es la voluntad de Dios. Sí. Ahora como libres, ¿qué nos llama a ser? Como libres, pero no para justificar nuestros pecados. Esa libertad que nosotros hoy queremos usar, lamentablemente, no es la libertad que hemos recibido por medio de Cristo. Es la libertad que practica el mundo. Sí, porque no es pecado que yo salga a compartir, porque no es pecado que yo haga esto y aquello. Sí, usted puede tener todas las justificaciones del mundo, pero yo te pregunto, ¿qué diferencia hay de lo que tú estás haciendo con lo que está haciendo el mundo? A veces la diferencia ni se percibe. Al contrario, como dije ahorita, se ve peor en el cristiano. Entonces, tú y yo tenemos una libertad. Vamos a darle el uso correcto. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Tú y yo debemos ver esa libertad. Vivimos en un mundo caído, vivimos en una sociedad colapsada, vivimos en un cuerpo con una carne que tiene deseos, que tiene pasiones, que son fuertes, sí, pero cuando yo estoy en esa lucha, yo debo pensar, ¿esto me va a edificar? ¿En qué va a ayudar esto a mi vida? Esta libertad de yo hacer esto, de yo darme este gusto, que siempre lo he querido hacer, ¿en qué me va a edificar? ¿En qué me va a ayudar? ¿Va esto a bendecir a alguien? ¿Va a servir esto para que alguien llegue a Cristo? ¿Voy a ser yo un instrumento usado por Dios para que otras almas conozcan al Señor? ¿O tu libertad
se convierte ahora en piedra de tropiezo. Es tu libertad la que ahora dice, pero si ese es el cristiano, yo no quiero ir a esa iglesia. Es tu libertad la que hace que todo el entorno dude de tu fe. Es tu libertad la que está poniendo en juego ese gran precio que pagó Cristo por ti en la cruz del Calvario, allá en el Gólgota. Cuidemos cuál es el uso que le estamos dando a esa libertad. Y tengamos claro que no es lo mismo libertad que libertinaje. La libertad es la que experimentamos cuando conocemos la verdad, como dice Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. El libertinaje que practica el mundo es el que te esclaviza al pecado. Es el que te esclaviza a la carne. Es el que te esclaviza a Satanás y a sus demonios. Cuidado. Para tú poder honrar a quien merece honra, para tú poder amar a tus hermanos, para tú poder honrar aún a tus gobernantes, tienes que hacer el uso correcto de esa libertad. Dios te bendiga y espero que a partir de hoy recuerde que tú eres linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor te ayude a poder vencer los deseos de la carne. Que el Señor te ayude a poder someterte a toda institución humana sabiendo que vienen de parte de Dios. Que el Señor te ayude a usar la libertad como Él quiere. Que el Señor te ayude a darle honra a quien merece honra, a amar a tus hermanos. Esta es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Espero que a partir de hoy tú puedas meditar y reflexionar en estas verdades, que no soy yo que la estoy diciendo, que el Señor la ha dejado plasmada aquí en su palabra para que tú puedas vivir una vida de integridad, para que tú puedas modelar a Cristo en todas las esferas de la sociedad, en todas las áreas de tu vida. Dios es bueno y Él espera que tú seas un hijo obediente, un hijo sometido. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tú llenes de gracia y sabiduría a cada una de las personas que han escuchado esta palabra, para que puedan ponerla en práctica. Mira que son exhortaciones prácticas que vienen de parte del apóstol Pedro, un hombre que vivió 3 años contigo, un hombre que vio al Cristo resucitado, un hombre que experimentó, oh Padre, los milagros, los prodigios y las señales de Jesucristo. Y ese hombre hoy nos ha dejado en su palabra exhortaciones prácticas para poder vivir una vida que traiga gloria y honra al nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. A Él la gloria, a Él la alabanza. Dios te bendiga.